Y ya se está grabando, muy bien. Voy a presentar a Andrés mientras se van integrando los demás. Ya estamos 15 aquí, entonces es un buen número para nuestros estándares. Entonces, bueno, Andrés ya lo conocen varios de ustedes. Él ha estado ya aquí con nosotros, con Alejandro Díaz Barriga desde el inicio, o casi. Eh, Nos va a dar una plática que tituló La enseñanza del álgebra lineal en la Facultad de Ciencias de la UNAM, tradición y nuevas perspectivas. Y él es matemático por la Facultad de Ciencias, ha sido coordinador de diversos proyectos de formación docente del área de matemáticas y fue el encargado de coordinar diversos proyectos de formación docente del área de matemáticas. También diseñó los planes y programas de estudio de pensamiento matemático, precisamente en la subdirección de educación matemática, de educación media superior, perdón, en el 2023. Y actualmente es docente de la Facultad de Ciencias. Entonces, Andrés, pues te damos la bienvenida y te cedemos el micrófono. Gracias. No, pues gracias a ustedes por la invitación. Siempre es muy grato estar aquí. Voy a tener una presentación. Me dicen por favor si se ve. Y a ver, un segundo. Pues como les digo, es muy grato pues compartir un poco de nuestro tiempo con temas que pues nos gustan tanto, ¿no? Em, yo sé que am, el público aquí es muy heterogéneo y quisiese que esta plática tuviese como finalidad observar que hay en última instancia una oportunidad en donde colegas de educación básica, de media superior, pudiéramos dialogar junto con los colegas en este caso, la Facultad de Ciencias. Yo sé que es una población, no diré cerrada, pero muy particular, pero creo que sería muy conveniente que tuviéramos un diálogo circular, porque creo que puede ser muy enriquecedor. Ya verán, ojalá que me dé el tiempo para llegar a la última parte y si no, quedará esto como el planteamiento del problema y de una necesidad que, en mi opinión, algunos colegas, me incluyo, necesitamos en la Facultad de Ciencias. No sé si se esté viendo las láminas. Sí, Sí, perfecto, muchas gracias. Y también, pues, un gustazo ver rostros conocidos, al ingeniero Ramiro, que siempre estaba en los seminarios, la maestra Silvia, que fue mi jefa ahí en la subsecretaría, mi amigo Rodolfo, bueno, y todos los que nos están acompañando, pues muchísimas gracias y de los otros seminarios en los que hemos estado, pues también es muy bonito verlos. Estos son a grandes rasgos los propósitos. Posiblemente nos vayamos de esta charla, nos vayamos por un lado o por otro. No me gusta mucho encuadrarlo tan así. Um, pero bueno, en principio tendríamos que ver cómo se enseña el álgebra lineal en la licenciatura de matemáticas y en otras licenciaturas. No voy a ser súper técnico, no es el caso de esta charla. Esbozaré qué es el álgebra lineal y sobre todo por qué es importante enseñarla en estos niveles. Vamos a comparar el programa de estudios de 1983 de la facultad con el que se está proponiendo actualmente, que sería el plan de estudios del 2026, porque sobre todo creo que ahí puede haber um, una conversación muy rica. Creo que hay muchos aciertos de este programa de estudios, pero también hay áreas de oportunidades que desde la expertise de las y los docentes que están en básica, en media superior, pudieran robustecer este programa de estudios, ¿no? Um, sobre todo esta plática inició porque saqué unos libros de la biblioteca y venían unos proyectos para la enseñanza del álgebra lineal, entre muchas otras cosas.
al final los tocaré muy de pasadita porque como que no me gusta, digamos, refritearlos y entonces en estas últimas semanas estuve pensando en otro proyecto bueno, se los mostraré y ustedes podrán enriquecerlo con sus observaciones, con sus críticas, a ver si podemos afinarlo. Ese no se ha trabajado en aula aún, a diferencia de los que están reportados en el libro. Y bueno, eh, pondremos todo esto, si se van a adoptar estas metodologías, cuáles son los retos que enfrenta el cuerpo docente de nuestra facultad para adoptar precisamente estas prácticas. La plática está dividida en cuatro partes. La primera parte, digamos, es válida para el nivel universitario, pero también es válida para básica, media. Entonces, creo que eso puede ser también algo de interés para todos los que estamos aquí. En la segunda parte daré una revisión súper rápida de qué es el álgebra lineal. Nada más daré como lo que se siente hacer álgebra lineal en la práctica, algunas aplicaciones, un recorrido histórico que va a complementar lo de la primera parte de matemáticas realistas, y en la tercera ya nos vamos a meter de lleno con cómo se enseña el álgebra lineal en la Facultad de Ciencias, y en la cuarta, qué podríamos hacer para mejorar o para buscar otras alternativas. Eh, y la pregunta es, ¿por qué buscar otras alternativas? Bueno, el diagnóstico no lo doy yo, hay un diagnóstico que el grupo que estuvo trabajando, yo no trabajé en ello, que estuvo trabajando en el rediseño curricular para la Facultad de Ciencias, eh, muestra a la comunidad y yo lo presentaré aquí, y quizás algunas de las propuestas que lancemos que ustedes con toda su expertise y amabilidad pudieran robustecer, pudieran servir también a esta tarea. Entonces voy a empezar con las matemáticas realistas. Seguramente muchos y muchas de ustedes están enterados, han sido usuarios incluso de esta teoría de la enseñanza de la matemática. Entonces, como bien saben, estuvimos nosotros trabajando en media superior, y si puse esto de matemáticas realistas es quizás también para encontrar un cierto paralelismo entre lo que estuvimos proponiendo nosotros y esta teoría, eh, que algo de paralelismo habrá. Entonces, la foto que está en esta lámina son unos dibujos, no son fortuitos, los escribió, los esbozó, los dibujó el creador de esta teoría de la educación matemática, que tiene una filosofía muy fuerte detrás, de la que hablaremos someramente. El creador de esta teoría, como bien saben, es Hans Freudenthal. Él originalmente es un topólogo, nació en 1900 en los Países Bajos, en lo que era Holanda, se conoce ahora como Países Bajos, y este dibujo tiene una razón de ser. Aparece en una portada de un libro sobre evaluación y matemáticas realistas, y es un dibujo que hace Freudenthal unos días antes de morir, cuando estaba discutiendo con unos colegas sobre cómo debería de enseñarse el concepto, la noción de proporción a algunos estudiantes que tuviesen algunas ciertas discapacidades intelectuales, y lo que se cuenta es que hacía un énfasis muy fuerte en que tenía que ser algo visual, algo gráfico, ¿no? Entonces, el dibujo es solo eso, no hablaré de este tipo de enseñanza en esta charla, pero me pareció interesante ponerlo, sobre todo porque el libro es de evaluación y matemáticas realistas, es de Marja van den Heuvel, es muy interesante. Pero ya no tuve yo tiempo de desempolvar mi matemática como actividad humana y todos estos otros libros de Freudenthal, y entonces mucho de lo que voy a decir se apoya de este artículo de síntesis que les recomiendo mucho, por si quieren darle un vistazo
rápido a la teoría. Me parecía algún momento, cuando estoy trabajando en media superior, encontré una versión en español. Se perdió en la oscuridad de los tiempos, porque ya no la pude rescatar, pero está gratis en internet si lo buscan así. Hans Freudenthal, la Mathematician on Didactics and Curriculum Theory, podrán encontrar este artículo donde es breve, pero delinea muy bien los puntos importantes de los que voy a hablar. Entonces, Freudenthal, como les decía, era un matemático, empezó como un matemático teórico, tiene algunos teoremas interesantes en topología, pero después empezó a interesarse por cuestiones didácticas. Yo creo que muy influenciado por su mujer, su esposa, que era docente. Y empieza con opiniones muy controvertidas, digamos que ustedes deben de saber. Hace una crítica muy fuerte incluso a, a- a pilares pedagógicos como Benjamin Bloom, y tiene toda una noción de teoría curricular que también valdría mucho la pena revisar en otro momento. Es algo que, en mi opinión, es muy interesante. Entonces, no es el objetivo de esta charla clavarnos tanto con él, pero pues algunas cuestiones iremos revisando. Yo creo que cuando Rodolfo no me dejará mentirles, pero cuando estábamos, ni el ingeniero Ramiro, cuando estábamos en estos seminarios de enseñanza de las matemáticas y en la Facultad de Ciencias, aunque no lo dijéramos explícitamente así, nos planteábamos y reflexionábamos acerca de estas tres preguntas, que son tres preguntas claves para Freudenthal, que yo las conocí o empecé a reflexionar sobre ellas, no tanto por Freudenthal, sino por el doctor Alejandro Díaz Barriga, que siempre puso en mente esto, ¿no? ¿A quién enseñamos? ¿Y cuál es el propósito de lo que enseñamos? Es decir, no es lo mismo enseñar, y esto tiene que ver también con evaluación, matemáticas, pensamiento matemático en el bachillerato, con cómo lo hacemos en la licenciatura. Tenemos propósitos completamente distintos. Una es formar ciertos profesionistas y otra es más la formación de un ser humano más integral. Y habría que reflexionar también sobre si estamos formando seres humanos en la universidad o solamente profesionistas en el ámbito técnico, ¿no? Y entonces esto nos preguntamos también qué es lo que debemos enseñar en la asignatura, en una asignatura escolar. Yo como matemático, digamos, amante de la álgebra lineal, puedo pensar que tengo que ver todos los teoremas habidos en la literatura y por haber, los debo enseñar porque son importantísimos, pero, y esto no sé si lo diga Freudenthal, pero si mi maestro sí lo dice, el tiempo es finito y entonces debemos hacer un trabajo de discernimiento de a qué le damos más peso y a qué no. Bueno, también el doctor Marmolejo dice algo así como toda elección una renuncia, y entonces cuando estás haciendo un proyecto de este estilo de curricular, pues eliges algunas cosas, tienes que renunciar a algunos otros, pero yo creo que en el centro está el propósito que queremos enseñar y sobre todo a quién les enseñamos, ¿no? A las y los estudiantes. Um, la palabra realidad, y esto es un término un poco conflictivo que quisiera mencionar porque hablando con colegas de media superior me di cuenta que quienes trabajaban un poco matemáticas realistas tendían a equiparar realidad con, permítanmelo decir así, con la realidad real, con las cosas que están conformadas por átomos, pero Freudenthal en lo que estaba pensando, sí es en esta realidad exterior a nosotros, palpable, tangible, pero también hay una componente de una realidad propiamente de objetos matemáticos. Lo que quiere decir Freudenthal, en mi opinión, y en la opinión de algunos otros estudiosos de esta teoría, es una realidad, se refiere a algo que le sea significativamente
que haya sido significativamente vivido por el estudiante. Evidentemente, si vamos a empezar en niveles de educación básica, esa, esa realidad significativa o experimentada por el estudiante, pues va a ser una realidad muy concreta que tiene que ver con lo que pasa a su alrededor. Sin embargo, también está esta otra parte, la otra cara de la moneda, que es esta realidad matemática. Muchas veces hubo esta discusión si todo se debía de enseñar como por proyectos o con un problema contextualizado, y ciertamente sí queremos tener problemas contextualizados, queremos tener problemas en donde se aplique la matemática, el pensamiento matemático, pero también va a haber momentos en donde la disciplina o la ciencia, sobre todo en este nivel universitario, requiera un desarrollo sobre sí misma. Entonces, jugar en este equilibrio es de no caer en los extremos de ser completamente purista o ser completamente aplicado, es un poco un arte. Pero los dos extremos, creo que al menos en mi cabeza y quizás probablemente en la cabeza de Freudenthal, no es lo que se estaba pensando. Es decir, no voy a enseñar, por poner un ejemplo, espacios topológicos tomando algo del entorno, quizás porque no da para eso el entorno, pero sí de la realidad matemática del estudiante que fue construyendo en sus clases de geometría, cosas de ese estilo, ¿no? Pero bueno, y no crean que esto quiere decir que estoy en contra de la matemática aplicada. Veremos en láminas posteriores que es completamente lo contrario. Es más, yo estoy en contra de esta distinción más o menos espuria entre puro y aplicado. Además, la palabra pura no me gusta porque matemática aplicada suena como si tuviera mácula. No me gusta eso. Pero bueno, esta es una cita que ni siquiera voy a leer, es un poco lo que dije ahorita. Cuando tenemos estudiantes en niveles muy iniciales, pues evidentemente esta realidad pues va a ser de situaciones de la vida diaria, ¿no? Pero no así cuando ya ha tenido un cierto bagaje matemático el estudiante. Es una cita del artículo que les comentaba hace unas láminas. Entonces, digamos que haciendo un poder de síntesis, si me veo obligado a decir cuáles son los principios de la matemática realista, pues yo pondría estos cuatro. Y aquí sí no voy a poder evitar hacer algunos paralelismos con lo que hacíamos en media superior, porque los hay. Entonces, los menciono: la matemática como actividad humana, reinvención guiada, niveles de procesos de aprendizaje y fenomenología didáctica. Y vamos a entrar a revisar cada uno de ellos. Por cierto, me pueden interrumpir cuando gusten. Si no veo el chat, abren el micrófono, me interrumpen, y si me tienen que corregir, mejor aún, para que no vaya a decir yo una barbaridad. Pero bueno, la, la, la matemática como actividad humana eh, es un poco también esto que decíamos nosotros, que nos llevó a pasar el cambio de enseñar matemáticas en el bachillerato a enseñar o trabajar el pensamiento matemático. Es decir, no es el vertir conocimiento sobre la cabeza de mis estudiantes, en donde ellos van a memorizar, digamos, una serie de procedimientos, reglas, incluso teoremas, sino es este proceso de cómo matematizamos la realidad. Y la realidad, y otra vez, es la realidad real y la realidad matemática. Son estas dos, es esta dualidad, ¿no? Entonces, voy a empezar a hablar en general de todo esto, esta matematización, a lo que se refiere, que cuando estás viendo la matemática como una actividad, son todas estas características que el proceso de pensamiento matemático tiene, ¿no? Freudenthal menciona la búsqueda de la generalización, buscando analogías, clasificar, estructurar, la búsqueda de la certidumbre, reflexionar, justificar, demostrar, probar, criticar, conjeturas,
búsqueda de la exactitud, en este sentido de modelar, ocupar pues la matemática, un lenguaje matemático para simbolizar y definir, y la búsqueda de la brevedad, porque también gran parte de la matemática es este poder de esquematizar, este poder notacional. Si no me creen, traten de multiplicar 325 por 42 en números romanos y me dicen cómo le hacen, porque sí está medio complicado. Entonces, algo tan aparentemente superficial es súper importante para las matemáticas. También revisando la historia, podría decir que la notación de función como una flecha, con un dominio y un codominio, pues es bastante reciente y bueno, permitió posteriores edificios abstractos muy interesantes de los que no hablaré hoy, pero muchas veces la notación, el poder notacional es requete importante. La matemática es lenguaje, es mucho más que lenguaje, pero el lenguaje es muy importante. Y bueno, los que han estado siguiendo esto de cerca de media superior de pensamiento matemático, cuando existían las categorías de pensamiento matemático en el nivel institucional, porque las categorías existen, pues pueden darse cuenta que hay una cierta analogía con todo esto, ¿no? Está esta categoría de interacción y lenguaje matemático, que es de lo que estuve hablando ahorita, pero también está esta parte de razonamiento, procesos de intuición y razonamiento que tiene que ver con la conjetura, con la observación, que una de las críticas, por ejemplo, de Freudenthal a Bloom, a su taxonomía, es que se perdían estos verbos como observar, que son verbos que son sumamente importantes para un científico, para una científica, ¿no? Está esta parte de solución de problemas y modelación y la parte procedural, ¿no? Entonces, ahí hay una cierta analogía. Las categorías no son de mi construcción, son del doctor Alejandro Díaz Barriga, de la doctora María Rosa también, en algún momento que trabajó, y yo por ahí puse procesos de intuición y razonamiento. Ahí este es un esquema medio viejo, pero bueno, hay un paralelismo, que era lo que quería yo mostrar. La reinvención guiada, que es otro de los principios de, de, de la matemática realista, es lo que eh, se centra en esto. El énfasis está en el proceso de aprendizaje más que en la invención como tal. Es decir, no es que a mí me interese tanto y vamos a tocar esto a continuación, que el estudiante se aprenda o que sepa, que conozca, reconozca el teorema de descomposición de valores singulares, sino que más bien en este proceso aprenda cómo esto es útil. Es decir, si alguien viene a una empresa, por decir algo, y me muestra este teorema que acabo de citar, pues difícilmente va a estar pensando fuera de la caja. Lo que necesitan empresas, pero no solamente las empresas, sino la academia y los investigadores, es pensar un poco fuera de la caja. ¿Y dónde se aprende a pensar fuera de la caja, a romper estos esquemas en una educación, digamos, un tanto enciclopédica? Pues es difícil, ¿no? Entonces, por eso el énfasis está en el proceso de aprendizaje, en el descubrimiento, en la exploración, más que en los productos como tal. Y algo que mi maestro Alejandro dice mucho, es, pues no podemos enseñar pensamiento matemático sobre un contenido vacío de matemáticas. Y esto está aquí también, es decir, necesitamos un cierto contenido. ¿Qué contenido? Pues lo tenemos que elegir con estas tres preguntas fundamentales de las que hablábamos al principio, pero no es el contenido por el contenido. Y esto fue muy difícil en el bachillerato. ¿Dónde están el mínimo común múltiplo? Bueno, ¿dónde está binomios conjugados? ¿Dónde está esto? Eso es importante, sí, de cierta forma, pero, pero, pero lo que se puede construir a partir de ellos son una herramienta más bien, es lo que quiero decir, ¿no? Entonces necesitamos problemas que permitan una gran variedad de procedimientos de solución para tener a mí me gusta ponerlo así.
el proceso de enseñanza-aprendizaje es tu estudiante con una soga del torso y va explorando, va acercándose al risco y entonces lo jalas tantito. Te recomiendo seguir por acá, pero tienes que tú enfrentarte a esa realidad, ¿no? Y entonces, si tú pones un problema tipo, factoriza estos 30 polinomios, o ejercicio, debo decir, pues muy difícilmente va a tener esta cualidad que Freudenthal decía de tener una gran variedad de procedimientos de solución. Necesitamos estos problemas más amplios. Daremos ejemplos para el caso de educación superior en la tercera, cuarta parte de esta charla, pero ciertamente este tipo de problemas o este tipo de ejercicios de, este, como luego he visto en algunos libros de texto de media superior, de calcular ciertas tablas de verdad y solamente calcular estas tablas de verdad o un trabajo con el ábaco, me parece que no dan para que se dé esta reinvención guiada, ¿no? Y bueno, por ahí han dicho que esta reinvención guiada es muy dialógica y la ponen también en similitud con el método socrático, tiene sus parecidos, pero cambia un poco en esto que en- creo que es Gravamiger, perdón, para los apellidos de Países Bajos son malísimos para mí, solo me sé pronunciar Freudenthal y los demás ya son más complicados, pero en este artículo que les comparto está este concepto de anticipación. ¿Qué es lo que decíamos con el doctor Alejandro cuando estuvimos trabajando de estas preguntas con jiribilla? Uno quiere preguntas donde sí puede haber error, donde el error es muy posible, donde hay un conflicto cognitivo a la vuelta de la esquina, pero las quieres para anticipar justamente cómo el estudiante va a superar ese obstáculo. Es decir, si todo está planito, digerido pues es difícil que aprenda. Y esto lo ponen, no yo, lo pone el mismo autor de este artículo en correspondencia con las trayectorias de aprendizaje de Simon, que fue algo que ocupamos también, Martin Simon del 95, que fue algo que ocupamos en media superior. Entonces hay una serie ahí de, de juego de espejos muy interesante. Fundamentalmente por eso puse esta parte. Um, y los niveles de proceso de aprendizaje están completamente vinculados con esto que les decía de trayectorias de aprendizaje. En terminología de Treffers también lo pueden encontrar como matematización progresiva. Entonces, lo que he reiterado, los estudiantes de etapas tempranas, pues lo que pueden matematizar es lo que está a su alrededor. Los estudiantes del bachillerato, justamente eso es lo que se le da mucho énfasis, porque tienen la oportunidad de hacer conteos, de hacer toda esta parte de pensamiento estadístico, y resulta absurdo, y lo tengo que poner en esos términos, que se quiera eh, presuponer toda el álgebra para trabajar cuestiones de conteo tan básicas como esas, que fue uno de los comentarios que se recuperó. Y veremos un ejemplo totalmente análogo a esto, como si yo no pudiera enseñar espacios vectoriales, de lo que voy a hablar en esta charla, si previamente no he estudiado extensiones de Galois, que históricamente es un poco, el desarrollo histórico va en ese sentido. Primero está el trabajo de Galois, está el trabajo en teoría de números, ya lo veremos, y después se cristaliza el concepto de espacio vectorial. Es un poco así, ¿no? Este problema de tener las gafas de la disciplina se replica en varios niveles, ¿no? Pero por eso fue un gran, en su momento, acierto. eh, por ejemplo, todo este proyecto escolar comunitario, no sé si todavía perviva, porque permitía al estudiantado matematizar cuestiones de su realidad concreta, ya de la que está conformada por átomos y por personas y sociedades, ¿no? Entonces, lo que dice Freudenthal es, la actividad en un nivel está sujeta al análisis en el siguiente. O sea, lo que yo creo en este nivel
posteriormente todos estos procedimientos quizás un poco heurísticos, en el siguiente nivel los voy a refinar y van a ser materia misma de este análisis, ¿no? Esto es lo que yo, digamos, lo nuclear de las progresiones de aprendizaje. Por eso ahí pongo, perdón, tiro por viaje, tengo que decir algo, empezar con tablas de verdad en el bachillerato se me hace, eh, pues se me hace un despropósito, digamos, ya pasó toda esta oleada del burbaquismo, vimos cuál fue la, la consecuencia del burbaquismo, de la matemática moderna, y bueno, pareciese que estamos otra vez reiterando sobre ideas ya probadas y reprobadas, tengo que decirlo en ese sentido. Eh, pero bueno, eso es quizás muy idiosincrático de mi parte. Quédense con lo que dice Freud en tal, pues. La fenomenología didáctica no me voy a detener mucho en ello, es muy, tiene sus niveles de complejidad, mm, pero porque conectan muy fuertemente con filosofía. Um, Hay un libro de Freudenthal que les recomiendo que se llama Análisis de la fenomenología didáctica de estructuras matemáticas, um, pero es este esfuerzo de ver cómo perciben los sujetos, los estudiantes, todos estos objetos matemáticos. Um, de la construcción, por poner un ejemplo, de la construcción que uno va haciendo desde los niveles iniciales, en los primeros años de la primaria, parece ser que multiplicar dos números siempre me da un número más grandote. Y entonces esas ideas, de alguna forma, van cuajando y todas estas ideas de las trayectorias de aprendizaje y la construcción de esta pregunta con jiribilla es justamente observar desde esta fenomenología didáctica, pues esta idea que no es correcta, ¿verdad? No siempre multiplicar dos números me van a dar un número muy grandote, a pesar de que de nuestro trayecto, con los números que primero operábamos, pareciese indicar que esto es así. Entonces, esas son las preguntas con jiribillas, se construyen a partir de esta fenomenología didáctica y no diré más al respecto. Hay mucho por hablar de Freudenthal, creo que sigue siendo bastante vigente, a pesar de que está bastante aislado porque se peleó con medio mundo y atacó ciertos pilares que causan bullas, pues, pero lo dejo ahí, con la invitación de revisar el trabajo de este gran matemático y didacta. Y entro en la siguiente parte de qué es el álgebra lineal. Y mencionaban antes de que empezara, la doctora mencionó de estas clases que daba Hilbert Strang en el MIT. Y bueno, ahí a propósito puse pues ese pizarrón donde está estudiando, está enseñando el teorema de descomposición en valores singulares, que hablaré de él brevemente en la tercera parte de esta charla. Hilbert Strang ya es un matemático, ya está retirado, apenas se retiró, 91 años, y hace un par de años, hace 4 años más o menos, sacó un libro que se llama Álgebra Lineal y Ciencia de Datos, o Álgebra Lineal para la Ciencia de Datos, que precisamente me recomendó el doctor Alejandro. Y bueno, de ahí saqué algo para esta charla. Para hablar de álgebra lineal, quiero hacer un recuento histórico. Me estoy apoyando de este libro, de A History of Abstract Algebra. Trae un capítulo sobre el álgebra lineal. Y bueno, esto está desde la prehistoria, entre comillas, porque tiene una historia larguísima. Las matrices, por ejemplo, y todos estos sistemas de ecuaciones lineales de 2 por 2, de 3 por 3, pues ya hay testimonios, según este libro, en China, en Babilonia,
hace 4000 años los babilonios aparentemente saben, no me consta a mí, es lo que dice el libro, saben resolver ecuaciones lineales de 2 por 2. ¿Cuál es el método? La verdad, lo desconozco, pero también ya trabajaban los chinos en el 200 antes de Cristo estos métodos para resolver sistemas de ecuaciones lineales. A mí me gusta mucho siempre volver a la historia, eh, porque nos da lecciones de, es un lugar común, pero nos da lecciones para el presente y siempre que recorro algunas páginas de historia, sí puedo mirar con diferente óptica cómo dar una materia, en este caso cómo dar álgebra lineal. No quiere decir que voy a seguir la trayectoria histórica, sino una posible trayectoria histórica que le ayude a mi estudiante. Lo veremos a continuación. La historia, en 1750, Kramer, todos ya lo vimos en el bachillerato o en la universidad en algún momento, esta regla de Kramer para resolver sistemas de n por n, la publica en 1750, no da una prueba, y el método está totalmente inspirado o motivado más bien en problemas de geometría. Hace poquito hubo una charla en el coloquio de matemáticas y hablaron un poquitito de eso, de variedades determinadas, valga la redundancia, por determinantes. Por ahí tiene que ir la cuestión. Pero bueno, Euler, ustedes saben que hay sistemas de ecuaciones que tienen a veces solución, a veces no tienen solución, pueden tener muchas soluciones. Y Euler es el primero que se plantea el problema de esta existencia y unicidad, aunque creo que no lo resuelve del todo, pero por ahí de siglo, ¿qué? 18. En el siglo XIX todavía los determinantes tienen un lugar bien predominante, se resuelven ecuaciones lineales con los determinantes, la regla de Kramer, y después pierden un poco cierta predominancia, porque en 1811, se debe a esto, Gauss publica el método de eliminación gaussiana, pero lo que quería rescatar con esto es que está trabajando en un problema completamente práctico. Está tratando de describir la órbita de un asteroide. Por eso la historia para mí es tan importante, porque toda esta distinción entre matemáticas puras y matemáticas aplicadas me parece a mí bastante espuria. Digamos, este es un episodio en donde la matemática aplicada de mecánica celeste pues da una técnica para pues, que hoy se ocupa de arriba para abajo, ¿no? Pero ojo, en este momento ni siquiera está el concepto aún cristalizado de espacio vectorial. Ya se están trabajando sistemas de ecuaciones lineales, pero aún no está lo que es un vector en el sentido matemático abstracto. No se han hablado de campos, están trabajando con lo que hay a su alrededor, pues. Eh, las matrices sí ya se trabajaban, según esto, en el 200 antes de Cristo, pero no se operaban. Es decir, cuando empiezan a darles este sentido como total a este objeto matemático, más allá de como un resumen o una abreviación de sistemas de ecuaciones lineales, es cuando apenas se puede uno preguntar si podemos operar matrices, sumarlas, multiplicarlas. Y eso se da hasta el siglo XIX. Eh, Me parece que tiene que ver con esto Silvestre, y esto, Cayley, ahí lo digo, por ahí entre 1850 y en el 58, es quien empieza a definir productos de matrices. Y otra vez, es gracias a, entre otras cosas, a que los ves como una entidad completa en sí misma. Le pones una letra A es igual a esta matriz y las investigaciones lo llevan a pensar en esta suma y productos. Pero eso está hace bastante reciente que se da esta incorporación. Ojo, ahí todavía no existe la noción de espacio vectorial. Hay una cita que
Me gustó mucho para los matemáticos en este artículo de Cayley. Cayley pues ya está en letras de oro inscrito en la historia de las matemáticas, pues está el teorema de Cayley-Hamilton, que se prueba precisamente ahí en la Memoir on the Theory of Matrices, pero él lo prueba para el caso n igual a 2 y dice que tiene las cuentas para n igual a 3, pero dice que no pensé que fuera necesario emprender la labor de una prueba del teorema en el caso general de una matriz de grado arbitrario. Entonces no digo que dice el teorema, pero básicamente si tienes el polinomio característico de la matriz y evalúas la matriz ahí, se te anula. Bueno, pues también es chistoso ver cómo, cómo este rigor pues también tiene sus asegúnes en la historia de la matemática. Um, y bueno, ya lo dejo para interpretación, ¿no? De los interesados en la historia de las matemáticas. La teoría espectral, este es otro ejemplo no voy a entrar en detalles, pero es esta cuestión de diagonalización. Se origina en el siglo XIX, pero también viene como un problema práctico de la física y que da pie a otro problema teórico de ecuaciones diferenciales y problemas de valores propios, toda esta forma canónica de Jordan, etcétera, etcétera, pero viene de algo práctico. Por eso, insisto, la historia lo que nos enseña es una distinción totalmente, en mi opinión, habrá quien disienta, espuria entre la matemática aplicada y la matemática teórica, ¿no? Van surgiendo apenas estas nociones de independencia lineal, base, generación y dimensión, pero aparecen en el contexto de la teoría de números y sin definiciones completamente formales. Ojo, insisto, todavía no existe el concepto de espacio vectorial, pero el concepto, la noción de independencia lineal va ya cristalizándose. El campo lo define Dedekind a final del siglo XIX y hasta 1888 Peano es quien introduce la noción de espacio vectorial, revisando todo esto que vimos de la historia, lo cristaliza en un concepto matemático, ¿no? La noción primitiva, pues posiblemente sí viene de la física, donde un vector son estas cosas que tienen magnitud, dirección y que les tiras para acá y la fuerza para acá y la resultante va para acá. Sí, y en matemáticas también fue primero toda esta noción geométrica de los números complejos que la de vector. Lo enseñamos de otra forma usualmente en nuestras clases y creo que es correcto. Creo que es correcto enseñarlo de esta otra forma, como lo hacemos actualmente, ¿no? Porque no tenemos hablar de toda esta cuestión de teoría de números algebraicos, pues no va a formar parte en términos de Freudenthal de la realidad matemática del estudiante de un primero o tercer semestre de la universidad. Aquí, mis dibujos maravillosos, pues apelan a esta noción de la física, ¿no? Que los estudiantes conocen y reconocen desde secundaria hasta donde tengo noticia por experiencia propia y cuando he revisado algunos libros, empiezan a jugar con estas vectores como flechitas, que se les dice un poco despectivamente así en la Facultad de Ciencias. Y entonces empiezan a decir, bueno, si aplico la fuerza esta W, la fuerza esta V, este, hacia dónde se va a mover esta partícula que está ahí en el vértice. Ah, bueno, pues hablan de la ley del paralelogramo y cosas de ese estilo, y van entonces ya viendo que hay una suma de vectores, análogamente está la resta de vectores, etcétera, etcétera. También está el escalamiento, tienes jalar un vector o contraerlo, es el producto escalar, y donde hay un quiebre muy importante, en mi opinión, en todos estos niveles de matematización progresiva de los que habla Freudenthal, es cuando aparecen los sistemas de coordenadas. Porque cuando ya le podemos poner a los puntos A, B, C, D, entonces, pues cuando hacemos la suma, no tardamos mucho en darnos cuenta que a ese punto le corresponde el A, C más B, D. Y esto ya está a un paso en el nivel de matematización para llegar a estos axiomas de espacio vectorial, es la captura del Friedberg. Um,
Y el Friedberg yo creo que entre sus aciertos tiene hacer una revisión rapidísima de vectores en este sentido y después dar los axiomas de espacios vectoriales sobre un campo arbitrario. Digamos, en estos niveles progresivos de abstracción que no son necesariamente, como vimos en el recuento histórico, igual a como aparecen en la historia, yo lo pondría así, vectores en física, aparecen las coordenadas, uno empieza a ver las propiedades, empiezas a trabajar con espacios vectoriales que satisfacen esta propiedad sobre los reales, te saltas a los complejos, ¿por qué no con cualquier campo? ¿Por qué no espacios vectoriales entrecomillados sobre cualquier anillo? O sea, los R módulos. Entonces, esta podría ser como el nivel progresivo de abstracción, que no necesariamente, es más, no es la historia cronológica de espacios vectoriales, pero resulta bastante útil en la carrera empezarlo así, ¿no? Y esto me da pie a que ya empiece con mi tercera parte, que es la enseñanza de la matemática en la Facultad de Ciencias, los planes y programas de estudios. Yo quiero empezar diciendo algo. La verdad es que no es porque yo sea egresado de ahí, es a pesar de que soy egresado de ahí, insistiré que hay en la facultad forma excelentes matemáticos. Hay matemáticos muy inteligentes, muy buenos, y yo creo que es gracias a la virtud de su plan de estudios. El tronco común es un tronco que obliga a un estudiante de la Facultad de Ciencias a estar formado en estas áreas tan importantes de la matemática. Ahí se puede ver, llevamos un álgebra superior 1, cálculo, llevamos 4 cálculos, o sea, diferencial integral en una variable y en varias variables, álgebra superior 1, 2, álgebra lineal 1 y 2, geometría analítica 1 y 2, una geometría moderna. En el quinto semestre ya metemos, cuarto semestre ecuaciones diferenciales, en quinto semestre metemos ya análisis variable y en el sexto análisis matemático 2. Entonces, este tronco común permite, en mi opinión, formar matemáticos y matemáticas muy competentes. Estas son las materias obligatorias. Adicional, hay una gran oferta académica de materias optativas, pero ya con este tronco común, perdón que lo pongan estos términos, aunque se barquease un poquito en las optativas, creo que hay un bagaje cultural, matemático bastante sólido del estudiante en estos términos. Y hay optativas súper interesantes, hay optativas que tienen que ver con más álgebra, con ecuaciones, con enseñanza de las matemáticas, con filosofía. Hay un bagaje, perdón, una oferta académica muy amplia, ¿no? Eh, a ras de suelo, perdón, a ras de suelo, el análisis ya se vuelve también un poquito más interesante. ¿Cómo enseñamos? Sigue siendo la pregunta, y enseñamos fundamentalmente a la Bourbaki, es decir, definición, lema, teorema, corolario, definición, lema, teorema, corolario. Eh, lo digo en general, cada quien tiene bastante libertad de cátedra para implementar sus estrategias didácticas, pero generalmente es así. Existe todavía esta tensión entre teoría y aplicación cuando hablo con mis estudiantes, lo he notado. Todo esto lo puedo decir a partir de lo que hablo con mis estudiantes. Um, una vez estábamos trabajando este semestre en un problema, habíamos visto un teorema que tiene que ver con teoría de categorías y les pregunté un caso particular, eh, pero no se los pregunté así. Les pregunté un caso particular, pero no se los dije tan explícitamente. Y entonces les dije, bueno, a ver, resuélvanlo, ayúdenme, trabajemos en equipo, hagan su circulito y a ver, díganme, ¿no? Yo necesito saber, me salí tantito, eh, pero cuando regresé fue muy interesante ver cómo trabajaban porque estaban formados los círculos, pero cada quien estaba en su libreta de manera individual, entonces no había interacción entre ellos
noté eso y se los hice saber y les dije, oigan, pero pues ni se están platicando. Yo esperaba escuchar como un poco de bullicio y les pregunté, ¿a poco no trabajan en equipo en sus otras materias? Me dice que no, que el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, no se da tanto ahí, ¿no? Me llamó mucho la atención. Entonces, a ras de suelo, eso es lo que pasa. No es casual, digamos, aquí está el programa de estudio de álgebra lineal del 83. Digamos, en términos de contenidos, yo lo veo bastante bien. Eh, pero si se pueden dar cuenta de acá en las estrategias didácticas, lo que marca, supongo que es como sugerencia, solo tiene marcada exposición. Y esto es a lo que me refería al principio, donde debo decirlo, nosotros como docentes de la Facultad de Ciencias no tenemos toda la experiencia que un maestro normalista tiene en todos trabajos por proyectos, trabajos de investigación, y creo que aquí es una oportunidad bien importante para tender puentes y tener un diálogo entre estas dos expertices tan distintas, ¿no? De la evaluación, pues también, como lo pueden ver ahí, eh, están marcadas exámenes parciales, examen final, tareas, participación en clase. Es raro también, bueno, la doctora Nina nos comentaba que sí, hacen todas estas exposiciones, ¿no? Y hay un examen oral que ya va cambiando completamente el, el, el esquema de cómo usualmente trabajamos, porque usualmente nada más estamos con la hoja en el pupitre, y párale de contar, ¿no? Muchas veces. O tareas exámenes también, y a veces no sabes si lo que está escrito en esa tarea examen, si lo puede hacer, si lo hizo tu estudiante, o ve tú a saber si ocupó alguna inteligencia artificial, qué sé yo, ¿no? Pero toda esta organización didáctica, pues está desde los planes y programas de estudios de álgebra lineal, ¿no? Um, Aquí hay una cita de Morris Klein en un libro que se llama ¿Por qué el profesor no puede enseñar? La esposa de Morris Klein, me encanta que dijera en una edición que subió después a la red, es un libro viejísimo del 70 y pico, que a Morris Klein le detestaba el título de ¿Por qué el profesor no puede enseñar? Porque parecía que le estaba echando la culpa al profesor, pero fue un editor ahí completamente bueno para los negocios, porque quería tener esta similitud con su primer libro, su libro anterior, perdón, de ¿Por qué Juanito no puede sumar? Y por eso le puso ese título tan rimbombante, aunque un poco ofensivo, ¿no? A Morris Klein no le encantaba. Eh, y hay una cita que pongo aquí, que me va a permitir leer, eh, porque viene en el molde todo esto del burbaquismo también, que se ve en nuestros libros de texto, en la mayoría, no en todos, en la mayoría de cómo damos clases, que es la siguiente, ¿no? Una deslumbradora deficiente, la traducción es mía, es deficiente mi traducción, se puede mejorar seguramente. Una deslumbradora deficiencia de los textos matemáticos es la ausencia de motivación. Los autores se sumergen en sus temas como si estuvieran siendo perseguidos por leones hambrientos. Una introducción típica a un libro o capítulo podría ser como la siguiente. Ahora estudiaremos espacios vectoriales. Un espacio vectorial es uno que satisface las siguientes condiciones. ¿Cuáles condiciones? Pues estas condiciones. Pero no hay un trabajo previo como si pasa en el Friedberg, donde están trabajando con esto para votarlos después y seguir en su abstracción. Um, Y entonces esto me lleva a hablar ahora sí del programa 2026. Esto tiene creo que año y pico, Rodolfo sabrá más, de que se empezó a trabajar. Se suponía que en el siguiente semestre lo íbamos a arrancar, si no me equivoco, pero al menos no hemos sido informados los docentes de que se van a arrancar así. Creo que hasta el siguiente, por lo que me dice Rodolfo, porque es bien complicado hacer una tarea de esta envergadura. Requiere bastante coordinación, y ahorita voy a ver el diagnóstico que haces en estos documentos de trabajo. Hacen un diagnóstico sobre el programa del 83,
voy a ver las fortalezas, en mi opinión, de este nuevo programa de estudios y voy a ver un área de oportunidad. El diagnóstico que hacen en los trabajos es esta deserción temprana, rezago académicos, egresos sin titulación, riesgo en la salud mental por el desempeño académico, competencia con otros programas educativos y una dificultad en la integración laboral. Por ejemplo, una de mis hipótesis es que es, eh, es a veces bien complicado para un estudiante de la Facultad de Ciencias el promoverse frente a sus posibles jefes. Es decir, estamos acostumbrados a ser unos, como lo decía al principio, unos excelentes matemáticos, excelentes matemáticas, pero en papel. Entonces, sí he tenido yo anécdotas, casos en donde un estudiante de la Facultad de Ciencias hace todo el trabajo en su empresa, el trabajo duro, científico duro, teórico exacto, y una otra persona egresada de otra universidad que tiene más esta facilidad para hablar, lo pasa a PowerPoint y lo expone con sus superiores y el crédito se lo lleva pues esta otra persona. Y yo creo que estos problemas son problemas de didáctica, es decir, cuando yo vi cómo estaban trabajando mis estudiantes, que son brillantes, debo de decirlo, a pesar de mí, este, son bien inteligentes estos estudiantes de este semestre, como los de semestres anteriores. Um, Hay una dificultad para que interaccionen con sus pares, y eso imagínenselo en el contexto laboral fuera del mundo académico. Entonces yo creo que hay un problema que va más que de contenido, es de didáctica, porque en ningún momento los formamos para poder expresar sus ideas en este otro sentido, ¿no? Más que en hoja de papel. Entonces ese es el diagnóstico, no lo hago yo, lo hace el grupo de trabajo, insisto, yo no trabajé en esta reformulación, y yo, después de revisar el trabajo de este grupo, encuentro realmente algunas mejoras, en mi opinión. Por ejemplo, la incorporación como asignatura obligatoria de probabilidad. Eso me parece que cada vez más la probabilidad está teniendo mayor presencia en la matemática, en la academia y en la industria, que eso puede ser bastante bueno para las futuras generaciones. La incorporación de una asignatura obligatoria de cómputo, eso creo que también es bien importante en el mercado laboral, que no estamos enseñando para el mercado laboral exclusivamente, pero que sí es algo importante. Saber programar, como saber inglés, te da un plus muy fuerte. También hay una incorporación de una materia obligatoria de inglés, creo que también es adecuado. Y hay un taller de pensamiento matemático con este título en primer semestre, que creo que la intención es buena, bastante buena, pero ya viendo el detalle fino, tengo algunas observaciones que pueden ser erradas, pero que pudieran ser para otra plática. Entre otras, creo que hay un trabajo muy interesante en estos programas. Hay un área de oportunidad todavía, que en mi opinión es la parte didáctica. Ya no puse aquí el documento de trabajo donde ponen el programa de álgebra lineal 1, 2, etcétera, muy parecidos, pero la única estrategia didáctica sigue siendo la exposición. Y eso me parece que tenemos una oportunidad por incorporar proyectos, por incorporar otras cuestiones. Falta, en mi opinión, también hablar mucho sobre la evaluación. Hay una asignatura que también este es otro de los éxitos de este programa, de esta propuesta, que es de ética y género, pero yo creo que todavía pudiese vincularse más a través de todas las asignaturas, de forma transversal. Creo que pudiéramos trabajarla no nada más de forma aislada. Creo que eso es también algo importante. Vinculado con lo de la didáctica, no se habla de trabajo en equipo. Freudenthal tiene pasajes muy buenos sobre trabajo en equipo
creo que es en las conferencias chinas. También se podría hablar de eso en algún momento. Um, pero esto sí me llamó la atención. Lo dijeron en una plática, no recuerdo qué expositor fue de este trabajo, que para solventar todos estos problemas que tienen los estudiantes con los números, con las pruebas Epsilon Delta, eh, la estrategia era darle más tiempo a Epsilon Delta. Entonces me dio pues no sé, fue muy curioso para mí porque se lo platiqué a mi pareja, que es bióloga. Me dice, ay, es como cuando en la primaria me decía mi maestra, si no lo entendiste, léelo 100 veces y si no lo entiendes, eventualmente lo vas a entender. Dije, ay, bueno, pues sí se parece un poquito. Yo creo que hay otras estrategias. Hay un artículo muy bueno sobre la enseñanza del cálculo de este cuate neerlandés que es alumno de Freudenthal. No me aventuro a decir su apellido porque se me van a complicar tantas R's y J's juntas, hay otras opciones didácticas, ¿no? Que creo que esa es la mayor área de oportunidad de este programa. Lo que implicaría sería también trabajar con los docentes, ¿no? Porque no fuimos formados, eso lo tengo que decir yo, no fuimos formados en general para dar clases los matemáticos, matemáticas de la Facultad de Ciencia. Yo creo que tenemos que tener mucha humildad y decir, podemos mejorar, y en eso insisto, que este tipo de pláticas pueden ser enriquecedoras en el sentido de tener un diálogo circular y ganar un poquito de la expertise de los colegas normalistas, por ejemplo. Ya entro a la última parte, espero ser breve, um, para ver si hay preguntas, diálogos, reclamaciones y todo eso, ¿no? Entonces, las nuevas perspectivas, oportunidades y retos. Eh, hay una cita que sí tengo que decir de, de Richard Courant, matemático alemán, eh, que yo creo que siempre está esta atención del docente por cubrir el temario, por acabar el temario, y por eso me gusta lanzar la pregunta a mí de cubrir o descubrir. Y en esta tensión, en esta ansiedad de completar el temario, que creo que pasa también en media superior, pasa en todos lados, eh, estamos de, de inicio poniendo mal el foco, los lentes. Digamos, estamos pensando en la asignatura, en el contenido matemático como lo más importante. Claro que es importante, pero lo que se puede formar al estudiante en esta forma de pensar, creo que es bastante valiosa. Entonces, esto está en conexión con lo que decía Morris Klein, de que nos lanzamos como si estuviéramos perseguidos por leones famélicos para cubrir el temario. Y entonces, cuando tenemos esas prisas, pues una de las consecuencias es que nos motivamos. Entonces, dice Richard Curán, siempre ha sido una tentación para los matemáticos presentar el producto cristalizado de sus pensamientos como una teoría deductiva general y relegar el fenómeno matemático particular al rol de un ejemplo. El lector que abrace esta forma dogmática fácilmente será adoctrinado. El verdadero entendimiento, sin embargo, proviene forzosamente de comprender los motivos. Yo decía a Rodolfo hace mucho tiempo, es que a veces siento que nos están formando como probadores de lemas, en lugar de como descubridores de posibles nuevos teoremas, ¿no? Y es que en ningún momento, en general, insisto, tenemos este espacio para pensar fuera de la caja, ¿no? Y yo creo que es una oportunidad ahorita, esta reformulación, el tener estos tiempos para descubrir, ¿no? De equivocarnos, hacer chapuzas, pero necesitamos nuevas metodologías y el problema es que no fuimos formados en esas metodologías. Por eso, bueno, hay que seguir viendo cómo, cómo se mueve esto, ¿no? Entonces, la propuesta, esto está totalmente interconectado con respecto a álgebra lineal, a la enseñanza del álgebra lineal. Es algo que me enseñó el doc, que es enseña a través de grandes ideas que atraviesen la asignatura. Y una de ellas la voy a bosquejar muy rápidamente,
en las siguientes láminas, que tiene que ver con la economía de la información y el trabajo para evitar la ambigüedad, que es lo que motiva la definición misma de bases de independencia lineal y de conjuntos generadores, ¿no? Eh, Necesitamos didácticas, en mi opinión, para pensar matemáticamente, más allá del contenido final cristalizado, como decía Courant. Necesitamos ver cómo llegamos a ese contenido. La palabra, el término que emplea Freudenthal para esto es la inversión antididáctica, ¿no? Presentamos el final de la historia como si fuera el principio. Es decir, yo fácilmente podría empezar a hablar de espacios vectoriales sobre un campo K sin ver siquiera el caso real que veíamos R2, R3, porque pues simplemente si yo veo el caso general, pues tengo en particular todos estos casos y me evito trabajo, ¿no? Pero esto no es lo más correcto, ¿no? El burbaquismo nos enseñó que había que ocupar otros esquemas. Um, y entre las didácticas para pensar matemáticamente, encuentro esta de asamblea matemática que con el doctor Alejandro hemos hablado aquí en alguna otra ocasión, que el nombre surge de cómo veía yo las clases del doc. Y le dije, ay, mire, estamos haciendo esto y en algún lugar de algunos cursos para la subsecretaría escribimos algo sobre asamblea matemática. Mosaicos deductivos es algo que es de Emilio Lluís, que también debería de rescatarse. Todo esto sí, la verdad tengo que confesar que las referencias para ello están diseminadas y posiblemente perdidas en la oscuridad de la noche porque están por aquí y por allá. Yo tengo un texto de Emilio Lluís bastante bueno sobre mosaicos deductivos que en algún momento tengo que pasar a LaTeX. Um, pero la propuesta es, veamos didácticas para pensar matemáticamente en nuestras clases de álgebra lineal 1 y 2, pensemos en transversalidad, digamos, la estructura curricular es de verdad inmejorable, porque cuando estamos llegando a lineal 2 ya pasamos por cálculo 3 y entonces con estas nuevas aplicaciones de aprendizaje de máquina, inteligencia artificial, realmente es la confluencia de encontrar gradientes en el sentido de cálculo 3 y cuestiones matriciales. Entonces, tenemos ahí una oportunidad muy fuerte también, eh, pero tenemos que perderle el miedo a la transversalidad. Y creo que álgebra lineal, en mi opinión, es una materia que es matemáticamente hermosa porque es una introducción a la matemática estructural, como lo estás pensando cuando estás haciendo grupos, categorías, etcétera, pero también tiene esta dicotomía, esta dualidad en donde también es sumamente aplicable. O sea, he oído opiniones, me parece que el doctor García Diego comentaba que era de las cosas más aplicables de la carrera. Yo insisto, yo concuerdo con eso. Y entonces también tenemos que buscar aplicaciones. Muchas veces es, causa cierto escozor por lo que oigo con mis estudiantes, pero son aplicaciones bastante bonitas y, ¿por qué no?, ser usuarios de lenguajes de programación. Yo no sé mucho programar, Rodolfo sabe muchísimo más programar que yo, pero tenemos una ventaja bien fuerte, que en Python, por ejemplo, hay paqueterías ya preestablecidas y ahorita veremos un ejemplo en donde ocupo una de esas paqueterías para un proyectito. Y de la evaluación ya no hablo mucho, no se toca el tema en los documentos, pero es algo que deberíamos de retomar, la evaluación formativa. Y tampoco lo digo ahí, lo digo más atrás, pero este trabajo no aislado con la comunidad, con esta cuestión ética de responsabilidad ciudadana, creo que se puede dar a través de proyectos en en álgebra lineal 1, por ejemplo, en álgebra lineal 2, a mí me espanta cuando
cuando dice alguien que no se necesita ética si vas a estar en la academia. Digo, híjole, este, me espanta. Creo que, pero es algo que no tocamos. Insisto, formamos excelentes matemáticos, excelentes matemáticas, pero tenemos un área de oportunidad en esos rubros. Entonces, sobre estas grandes ideas que atraviesan la asignatura, voy a hablar rápidamente, como ejemplo nada más. Las bases, en algún trabajo de didáctica, decían que para entender bases necesitas entender independencia lineal y conjunto generador, cosa que es cierta, pero independencia lineal y conjunto generador no es la motivación de la noción de base. O sea, estás jugando con una economía de la información y necesitas unicidad o precisión. Creo que eso es lo que motiva todo este relajo, ¿no? Volvemos a nuestro esquema del plano cartesiano y pues hay un montón de vectores por ahí, pero rápidamente nos damos cuenta que no, que con unos cuantos pocos nos basta para tener cualquier otro. Por ejemplo, si yo agarro el 0, 1, el menos 1, 0 y el 1, 0, pues cualquier otro vector de ahí que ustedes me den, por ejemplo, el alfa, beta, lo puedo escribir como alfa más beta, como menos alfa por 1, menos 1,0 más beta por 0,1, bla, 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 bla. Este, y entonces ya es una mejora, ya vas introduciendo el concepto de generador. No tienes unicidad, como bien se pueden dar cuenta, que alfa, beta lo escribí al menos de dos, tres formas distintas. Y el concepto de unicidad, para que si Rodolfo está escribiendo este vector de una forma en su trabajo y yo lo estoy haciendo por aparte y después juntamos nuestro trabajo y no hay ambigüedad, es lo que nos da la independencia lineal, ¿no? Muchas veces se pierde esta visión de unicidad porque pues en el álgebra siempre igualamos a cero y entonces tenemos la noción, como noción primigenia, que un conjunto de vectores es linealmente independiente si solo si hay una combinación, la única combinación lineal que te da cero es la trivial, ¿no? Pero detrás de toda esta motivación está este deseo de perder la ambigüedad, ¿no? Es nada más un ejemplo. Um, sobre los lenguajes de programación, ya lo dije, es bien importante que los incorporemos, en mi opinión, a nuestras clases por dos cosas. En los 90 ya Mandelbrot hablaba del resurgimiento de la matemática experimental. En este libro de Fractals for the Classroom hay un prefacio bien hermoso en donde habla sobre esto, donde pone en contraste a Euclides y a Arquímedes, como el matemático totalmente puro y el matemático más experimental, y habla de que en esa época, en esta época, hay un resurgimiento de esta matemática experimental gracias a la computadora. La computadora nos puede ayudar a producir conjeturas en teoría de números, todos estos paquetes también visuales fueron súper importantes para Mandelbrot, para su geometría fractal, y entonces él habla de esto. Más recientemente, la emergencia de esta nueva disciplina de la ciencia de datos, del trabajo con grandes cantidades de datos, hace que que el estudio de la programación sea bastante relevante. Ahora, no es que vayamos a ser programadores, es decir, yo no enseñaría a construir un paquete de Python de NumPy, por ejemplo, ¿no? Más bien a usarlos. Yo estoy hablando de ser usuarios de estos lenguajes de programación y a quien le encante, pues que profundice, ¿no? Veremos ejemplos. Y entonces, lo que me entusiasma mucho es que hace poco la Asociación Matemática de allá de Estados Unidos empezó a sacar una serie de materiales que son materiales para el salón, y aquí hay tres libros que estuve revisando que les recomiendo. Pondré tres ejemplos rapidísimos de proyectos que atraviesan el currículo, eh, eh, o sea, transversales. Hay cosas que tienen que ver con ciencias sociales, hay cosas con filosofía, hay cosas pues, maravillosas.
No estoy diciendo que todos los proyectos que aparezcan en estos tres libros y en otros de esta serie sean buenos. Por ahí vi alguno que considero que tiene sus asegúnes, ¿verdad? Pero me parece que es una muy buena noticia que la Sociedad Matemática de Estados Unidos ya se preocupe por esta otra parte didáctica. Entonces voy a poner tres ejemplos, pero tocados así de pasada, y les hablaré de uno que estuve trabajando, y si tienen opiniones para mejorarlo, se, se los agradeceré mucho. Entonces, algunos de los proyectos que encontré en estos libros tienen que ver con el, cómo funciona el algoritmo de Google. Hay uno de inteligencia artificial que me hubiera gustado poner, pero estaba muy orientado a cálculo diferencial 3, lo cual es correcto. Pero en alguna otra ocasión quizás lo platiquemos. Hay uno que me gustó mucho. Mi novia trabaja en cosas del cerebro y es muy visual su área de trabajo porque están buscando dónde están ciertas proteínas, ciertas sustancias. Me parece padrísimo y ocupan R. Y entonces hacen una foto del cerebro y están encontrando una sustancia que se llama HR y ver cuál es la relación con el envejecimiento. Entonces, de calcular el área de un nódulo pulmonar me gustó mucho, nada más lo pongo aquí. También ocupan R. Yo de R no sé casi nada, de Python casi nada sé también, este, pero sé un poquito más de Python, entonces, no me dio tiempo de presentarlo en Python para ustedes, pero ahí está completamente desarrollado. Ese, ese lo pueden conseguir completamente gratis, con ese título lo ponen en Google y sale en el GitHub. Y es un trabajo muy bonito, o sea, los nódulos pulmonares, pues son todas esas cosas que aparecen como circulitos en el pulmón y que pueden ser indicadores de cáncer, aunque no siempre. Y entonces, en este trabajo, en este proyecto, lo que hacen es bien importante, pues determinar el tamaño, porque si es muy grande o si no es tan grande, puede ser información que le ayude al médico. No es la única información, pero es un dato que puede ser importante. Y entonces tomas tu radiografía, la pones en R o en Python, en el lenguaje de programación que quieras. Por suerte ya es blanco y negro, no nos interesan los colores. En el proyecto que voy a mostrar a continuación, tampoco nos interesan los colores. La radiografía ya por suerte ya está en blanco y negro. Este, la computadora trabaja mejor en blanco y negro en términos de economía y esa fotografía se vuelve una matriz más o menos grande, donde cada entrada de la matriz es un píxel y en principio tendría que ser un número entre el 0 y el 255, pero pues lo normalizan a 1 y lo trabajan así. Entonces después en el proyecto lo relatan muy bien en ese texto, en ese capítulo. Um, lo que hacen es delimitar el área así a ojo de buen cubero, ponen los puntitos que pueden estar en el nódulo pulmonar y hay un trabajo que hacen con la fórmula del agrimensor para calcular el, el- el área de este nódulo. También ocupan Python, bueno, R en este caso, y hacen muchas otras cosas. Después quieren aproximar la figura con mínimos cuadrados. Muy bonito el proyecto. Entonces, ese lo dejo ahí, es de estas personas, son tres chicas, que creo que están en Estados Unidos, no recuerdo la universidad. Muy interesante. Pero no me gusta a mí como que refritear cosas. Creo que es más fácil hacer matemáticas que leer matemáticas, por lo menos son más divertido tratar de hacerlas que leerlas. Y entonces el doc Alejandro me recomendó este libro de Hilbert Strang. Tiene un capítulo sobre descomposición de valores singulares que yo no recuerdo haber visto con tanto detalle en la facultad, pero Hilbert Strang dice que es bien importante para los ingenieros. Y dije, ay, ¿a poco sí? Y entonces busqué un libro de ingenieros y sí, es bastante importante lo que hacen con este teorema de descomposición de valores singulares. Eh,
Básicamente, para los que saben de transformaciones lineales, toda transformación lineal la puedes descomponer como una rotación seguida de una dilatación, contracción y seguida de otra rotación. Este, y es importante porque tiene que ver con todos estos teoremas espectrales, pero cuando estás en la calle o en la academia o en una startup de inteligencia artificial, las matrices que te salen no son tan bonitas como las que usualmente vemos cuando estamos probando diagonalización, forma canónica, porque no son cuadradas, son rectangulares. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Y entonces este teorema es bien importante para trabajar con matrices de datos. Y entonces el proyecto va de ahí. Entonces, los prerequisitos para ese proyecto, no voy a verlo ahorita aquí con mucho detalle, ya casi acabo, son los siguientes. Todos estos están cubiertos en álgebra lineal 2, es multiplicación de matrices, rango de una matriz, saber que el rango por renglones, esto es crucial para el proyecto, es igual al rango por columnas, matrices unitarias, ortogonales, que son las que tienen que ver con las rotaciones. Lo dije en términos de transformaciones lineales, en términos de matrices toda matriz es una ortogonal por una diagonal por otra ortogonal. Diagonalización, saber que toda matriz simétrica definida positiva es diagonalizable y norma de Frobenius de una matriz. Un nombre medio redundante porque es la norma de siempre. En lugar de ver la matriz como un cuadrado, lo ves como un numerote, y tomas la norma de ese vector. Y creo que la norma de Frobenius viene como ejemplo en el Fritberg y se ocupa para este proyecto también de otra forma, ya en problemas de optimización. Entonces, esos son los prerequisitos. Lo que quiero decir, se cubren en álgebra lineal 2. Y el problema que quisiera plantear en este proyecto es cómo funciona el reconocimiento facial de tu computadora, de tu celular. Mi computadora, cuando la abres, ya no le pongo la contraseña, ya nada más dice, ay, sí, es este cuate que está re feo, le voy a dar acceso y ya me da acceso. Y también el celular también lo desbloqueas muchas veces con la cara, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona? Entonces, un problema más o menos ahí que pudiéramos plantear como proyecto, estás trabajando en una startup de inteligencia artificial que busca dedicarse al reconocimiento facial, ¿no? Y lo primero, y esto me lo dijo Rodolfo para que me entrara en el coco, es limpia tus datos, ¿no? O sea, datos así sucios, sin acomodarlos bien, pues no sirven para nada, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es esta limpieza de datos. Entonces, aquí lo bonito es que sí puedes meter temas de ética. Eh, por cierto, hoy el Papa León XIV hablaba en su primera encíclica que acaba de publicar de esta guerra contra la inteligencia artificial, algo de este estilo. Muy interesante porque sí es cierto que aquí hay muchas cuestiones bien complicadas. Hace un par de semanas en el coloquio del Instituto de Matemáticas, una doctora del INES, ay, no me acuerdo de qué INES, pero fue a hablarnos desde la perspectiva ética de la inteligencia artificial y hay un montón de sesgos que puedes estar produciendo. eh, por ejemplo, muchas veces las fotografías con las que inicias son de personas caucásicas y entonces hay algunos algoritmos que para gente afroamericana, por ejemplo, afro, no funcionan tan bien. Y eso son pequeños comentarios que incluso en nuestra clase de álgebra lineal podemos ir mostrando, pautando. Había uno que nos comentó esta doctora, que me pareció impresionante, que en China estaban haciendo también con estos reconocimientos faciales una base de datos enorme para tratar de predecir con el puro rostro quién pudiese ser un posible delincuente. Entonces, como la frenología del siglo XXI, y son gente que se publicó, no recuerdo en qué revista, en una revista más o menos prestigiosa este artículo, pero es gente que tiene el expertise técnico, pero
faltó esta otra parte de la reflexión que en la primera encíclica el Papa León XIV y esta otra autora hace 2 semanas nos llamó a reflexionar, ¿no? Que es, bueno, ¿hasta dónde funcionan estos métodos, ¿no? No porque tú sepas hacer el teorema de descomposición en valores singulares quiere decir que tu problema se resuelve con eso, ¿no? Pero bueno, son ideitas que podemos ir metiendo en estos proyectos, cuestiones de ética. Pero bueno, el problema, digamos, técnico, ya estamos en esta parte de limpieza de datos. Tienes una cantidad, más o menos 150 fotos y quieres que la máquina empiece a reconocer patrones de estos rostros. Y entonces, ¿cómo lo haces? Porque es bastante costoso para la computadora almacenar esa cantidad de memoria. Digamos, pudiéramos replicar esto, te llevaría como quizás, si no haces una decompresión de imágenes, que es lo que vamos a hacer, te llevaría pues unos 10 gigas, pero si es un proyecto que va a escalar, pues no puedes estar, siendo como luego yo le hago, que dilapido mi dinero con tanta generosidad, creo que aquí hay que tener más cuidado con tus recursos computacionales. Eh, y hemos hablado en estos seminarios de asamblea matemática, y lo que digo es, aquí muy de pasada, que a partir de asamblea matemática podemos, a partir de casos pequeños, ir conjeturando que toda transformación lineal se puede descomponer en estas tres, de estas tres formas, con estas tres transformaciones lineales que dije. Es un problema muy geométrico, de forma tal que lo podemos conjeturar. Si ya probamos en nuestra clase, en nuestro semestre, el teorema de que toda matriz diagonalizable definida positiva es toda matriz simétrica definida positiva es diagonalizable. La demostración de este hecho es bastante fácil, porque nada más multiplicas A por su transpuesta, esa es diagonal, esa es simétrica, bla, 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 bla. O sea, la demostración es fácil. Llegar al resultado es un poquitito más complicado. Eh, y todo este juego de que si el rango, de que el rango por columnas es igual al rango por renglones es crucial, porque cuando tú tienes 150 imágenes, cada imagen pues tiene es una matriz con 1 millón aproximadamente de entradas, que son los píxeles, depende mucho de la resolución, y lo que haces es, esta matriz cuadrada la vuelves una tira, y entonces pones 150 columnas de longitud 1 millón y pico, y saber que el rango por matrices es el rango, es igual al rango por filas de columnas y filas, te ayuda mucho a saber que hay información que está que puedes prescindir de esa información, ¿no? Y entonces podemos pedirles a los estudiantes, evidentemente no van a anotar una matriz con 1 millón de números en sus libretas, por eso es importantísimo Python. No es necesario que sean grandes programadores, yo no soy un gran programador y lo que hice, tengo que confesarlo, es pedirle a ChatGPT un código y se aplica bastante bien. Eh, Ahí lo que les decía, una imagen de mediana calidad puede tener, por ejemplo, 1.440.000 píxeles, que es el ejemplo que voy a poner ahorita. No las 150, para hacer esto breve, sino solamente una imagen. Eh, y es la siguiente. Eh, una vez que tú tienes tu descomposición en este teorema que les digo, uno puede decir, bueno, voy a aproximar mi matriz original por matrices de rango K, que en este caso básicamente está tomando una fila de mi matriz de píxeles lo dije mal, una fila de mi matriz de píxeles y una columna de mis matriz de píxeles escalado por un escalar, ¿no? Y entonces esta es mi aproximación K igual a 1. Recuerden, mi matriz es de 1600 por 900, la resolución de mi imagen, y aquí la estoy aproximando de manera muy burda. ¿A alguien se le ocurre qué es eso que está ahí? ¿Quién apostaría? ¿Qué creen que sea la foto? La puse en blanco y negro porque para encontrar patrones nada más necesitas blanco y negro, no necesitas el RGB.
¿Quién creen que sea eso? Como que no se ve nada, ¿no? Pero voy a hacer sucesivas aproximaciones y a ver si alguien le atina. ¿Nadie se anima a decir algo? La monja, ¿no? De la película esa del terror, parece. ¿Qué será? Pues dijiste que era reconocimiento facial, pero no, cara no se ve. No se ve cara, no es una cara. A ver, les pongo otra aproximación por K igual a 5. O sea, ya va encontrando ciertos patrones y K igual a 5 de 1600 por 900, pues ya es un ahorro bastante fuerte de memoria. Parece Pero un osito. parece ¿Un un osito. gato? Es que tú me Un conoces. perro. A ver, va y K igual a 30. Ya K igual a 30, sí. Es su gato. Es un gato con la lengua de fuera. Le Es su puse, gato. yo soy bastante Parece un generoso. gato. Es un gato, ya se ve un gato. Yo soy bastante generoso y con mis recursos computacionales y porque quería que saliera mi gatita que se llama Negrita, ya le puse con K igual a 50, pero ya se ve que, nada más para presumirles a mi gatita, ya se ve que con cómo reduje, ¿no? De 1600 a 900, a una matriz de 50 por 50. O sea, computacionalmente, en términos de memoria, es bastante una ventaja bastante fuerte. Y son teoremas que se pueden ver en lineal 2, como decía. Entonces, el código, yo no lo inventé, de verdad me lo dio ChatGPT, y son estas paqueterías, ¿no? Image, NumPy y Matplotlib. O sea, ya son cosas que ya están hechas. Esta línea donde está el SVD, que U, S, BT, es, te da, tú le metes la matriz, metes la imagen, mi imagen se llama NL, que es negrita sacando la lengua, y la convierte a matriz, ¿no? La llama A. Este, y eh, esta línea donde dice SVD está mandando a la paquetería de NumPy, que la llamo como NP, y Rodolfo me corregirá, y aplico el método que ya existe, que es esta descomposición de valores singulares, ¿no? Y acá ya nada más pongo K igual a 1, pues era esta, que parecía algo de terror, y K igual a 50 ya es esta, ¿no? Entonces, todo esto se puede hacer fácilmente, ¿no? No necesita ser un gran programador, yo no soy un gran programador. Si tuviésemos más tiempo, digamos, el proyecto no es que se dé en una clase, porque hay muchas cosas que tienes que estar haciendo. Y hay una pregunta que lo puse a continuación como algo muy de empresario, pero es una pregunta que no necesariamente tiene que ver con el dinero, y si es el mejor algoritmo. Este, es decir, si estás en una startup compitiendo, pues sí te importa que tu método sea el mejor, tienes que ahorrar bastante porque tu almacenamiento es caro, es de las cosas caras que haces cuando estás haciendo una empresa de estas, ¿no? Y entonces estamos jugándonos dinero, necesitamos saber si no habrá, por ejemplo, una forma distinta de aproximar tu matriz, que sea más óptima en términos de reconocimiento de esto, ¿no? Y esta es otra moraleja. La demostración no es difícil, pero es una moraleja de la historia de las matemáticas. El teorema de Eckart-Jung nos dice que este procedimiento es el mejor de los posibles procedimientos. Es un teorema de 1936, casi tiene 100 años. Eh, no es difícil demostrarlo, se puede hacer en un curso de álgebra lineal 2, pero es bien interesante cómo algo que era primero completamente teórico, porque no existía todo esto de matrices de datos, termina volviéndose aplicado. Por eso insistí a lo largo de esta charla, este, que esta distinción entre mate aplicada y mate teórica a veces me parece bastante artificial. Como reflexiones finales, um, yo creo que se puede incorporar a álgebra lineal 2 en particular este tema, o darle el peso que se merece de descomposición en valores singulares, no por el tema en sí,
sino porque si lo trabajamos de esta forma, de, a ver, en asamblea matemática, velos llevando para que ellos más o menos les vas a dar catalizadores, les vas a dar pistas para que vayan ellos poco a poco deduciendo el método. Lo importante es eso, ¿no? Que puedan pensar fuera de la caja. Este algoritmo ya existe, ya no te va a servir en el futuro en tu empresa porque ya está, o no te va a servir en tu investigación seguramente. Pero si observamos y si analizamos la forma de trabajar matemáticamente, diría Alejandro Díaz Barriga, pensamiento matemático, diría Freud en la matemática como actividad humana, pues nos permite trabajar observación, conjetura, argumentación, modelación, ¿no? Este, y también nos libera de estos dogmatismos de la diferencia entre aplicada y teórica, que muchas veces es a lo largo de la historia bastante artificial. Y pues nada, pues gracias. Esa es una foto de baja resolución de mi gata que hizo mi novia, porque estaba amasando, parece que hace bolillos. Este, y nada, pues muchas gracias. Si hay preguntas y reclamaciones y diálogo, pues quedo de ustedes. Bien, pues muchas gracias, Andrés. Vamos a ver si hay preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Vi que había comentarios, no los pude ver, ¿eh? Ah, pero hay cosas, ¿no? Es interesante, tengo muchas dudas por la tradición de enseñanza de las matemáticas de la UNAM. Es que cambió el enfoque de enseñanza para toda la licenciatura. No, contestándole al maestro Gilberto, eh, justamente se cambió y no cambió, y ahora no sé cómo quitar esto. Ya no los veo, ¿qué hice? Pude hacer esto de la descomposición, pero ya no pude quitar mi chat, ya lo pude. Este, Es que un poco lo que pasa es que estamos acostumbrados a que la UNAM tiene ajá, una tradición desde el punto de vista muy formal. sí, O claro, sea, si yo lo tuviera que encasillar como en una corriente filosófica de la matemática, yo diría que la UNAM es formalista. Y claro, ahorita sí. veo un cambio, sí, veo un cambio sustantivo en su programa. Entonces me genera muchas dudas, ¿no? Muchas dudas en varios niveles. Creo que una parte queda muy bien definida cuando presentan su diagnóstico. Yo creo que el diagnóstico da evidencia de qué problemática hay y que están intentando de resolver. Eso queda muy claro ahí, ¿sí? Entonces yo te preguntaba, ¿no? Como por ejemplo, ¿hay una intención propiamente de hacer una redefinición, ¿sí? Del enfoque? Porque el enfoque es importante porque debe ser como común a toda la licenciatura. O sea, un enfoque que está centrado más en la matemática realista nos lleva a que vamos a hacer esa búsqueda en todos los espacios, ¿no? Y otra duda que, bueno, por ahí me fue surgiendo a lo largo de la exposición, que muy acertada, muy interesante, tiene que ver precisamente con la incorporación de la inteligencia artificial. Estaba viendo, bueno, ahorita he estado trabajando en inteligencia artificial, por ahí ya les di aquí también en este espacio una Sí, plática. me recuerdo. Ajá. Y entonces, en ese sentido, fíjate que en China Ujú, ahorita están redefiniendo las licenciaturas. Entonces, ya ahora no se llama, por decir algo, diseño gráfico, sino ahora se llama diseño gráfico asistido por inteligencia. mm, Entonces, de manera que ya lo están incorporando como una nueva realidad, ¿sí? De algo que no sabemos, por cierto, si se va a mantener, porque ujú. también hay un problema ahí desde el punto de vista de que esta tecnología, ¿sí? Tiene el problema de que ha generado muchas, como te dijera, muchas pérdidas, ¿sí? Sí, no, totalmente de acuerdo con usted, nuestro Gilberto. Recuerdo su plática sobre IA, me pareció muy padre, porque sí se vislumbraba cómo iba funcionando todo. No, mire, yo creo que hay un planteamiento de producir, este, creo que ya se fue porque le hablaron, pero, bueno, lo digo a todos, Sí, sí me fui, pero sí te estoy ya oyendo, ¿eh? Es regresó. que tengo que firmar algo, pero tengo el Quizás. volumen a máximo. No se preocupe, muchas gracias. Lo que le decía es, si hay una realidad, ¿no? Tenemos este diagnóstico, creo que pocas personas podríamos negarlo. En la Facultad de Ciencia tenemos
esta deserción, bla, 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 todo lo que mencionábamos. Entonces, sí se está tomando a partir de eso la intención de crear un nuevo programa de estudios, en donde yo no estoy trabajando. Eh, digamos, en contenidos lo veo muy bien. A veces el cambio es mínimo entre una asignatura y otra de lineal uno como estaba y lineal uno como la que están proponiendo. Lo que yo veo es que no hay un cambio, no son estos extremos, ¿no? Vamos a enseñar todos por proyectos, creo que eso es un despropósito, no creo que sea posible. Creo que, como empezaba la charla, la palabra realista en Freudenthal también apela a la realidad matemática, no solamente la realidad táctil, atómica, social, ¿no? Y en ese sentido creo que buscar ese equilibrio donde puedas trabajar cuestiones como de didáctica, para trabajar en equipos, porque pues sí hay una realidad que no podemos relacionarnos muy bien afuera de la facultad. Y entonces, parte de mi diagnóstico, si es mi diagnóstico, sí es que se deben de incorporar estos. O sea, hay un equilibrio, no es primero somos blancos, después somos negros, ¿no? Entonces, son todas estas metodologías activas, efectivamente, que dice la maestra Silvia, que permiten la formación del ser humano ya en un nivel adicional al profesional. Esto de que no tengamos problemas de inserción laboral, no es porque no seamos buenos técnicos o buenos matemáticos. Me queda claro que producimos, y no lo digo por mí, lo digo a pesar de mí, producimos grandes matemáticos en la facultad. Este, pero hay un problema de comunicación que no se está trabajando, entre otras cosas. Y de la IA, sí, hay que ver cómo viene, pero por ejemplo, todo esto de reconocimiento facial y todas estas cosas, todas estas metodologías ya están bien asentadas, más allá de los chatbots y todas estas cosas. Algunos procesos de automatización, en mi opinión, están más allá de una posible burbuja de inteligencia artificial, pero está a la mano de levantar la maestra, de la doctora Gina, y por acá hay más mensajes que ahorita leo si gustan. Ah, sí, gracias. Te quería preguntar del plan de estudios. En álgebra superior uno propusieron quitar el tema de espacios vectoriales. Entonces, yo lo veo así como que pues, se puede profundizar más en otros temas, ¿no? Como relaciones de equivalencia, particiones y cosas por ahí. Pero, ¿qué tanto estaba bien como tener una probadita de espacios vectoriales antes de entrar al álgebra lineal o no, según tu opinión? Según mi opinión, yo creo que sí hay cierta razón de ser, ah, porque, digamos, si seguimos el Cárdenas y todos estos libros, empiezan con espacios vectoriales reales, ¿no? Entonces, el brinco no ha sido tan grande, y, y- y no sé si ahorita, esto me lleva a otra cosa, no sé si lo trasladan al taller de pensamiento matemático, que veo ciertos traslapes también ahí con lo que era álgebra superior uno y este taller, ¿no? Depende, o sea, podemos quizás, no lo sé, la respuesta rápida es no lo sé, que si baste nada más con álgebra lineal uno, pero toda esta expertise que venías cargando de superior uno, de espacios vectoriales, pues sí te daba cierta facilidad como docente de apelar más a una cuestión más general en álgebra lineal, ¿no? No sé si se pierda eso, qué ajustes se tuvieran que hacer. Eh, Me preocupa también esto de pensamiento variación, de pensamiento matemático, que lo ponen como taller, y veo así de lejos algunos traslapes con superior, o con lo que sería ahora superior uno, eh, pero no sé, a mí sí me agradaba ahora que estuviera, esto me lo contó el doctor Alejandro, la estructura que venía, que sí parecía que hay un quiebre entre álgebra superior uno y álgebra superior 2, se debió a los físicos, ¿no? Que antes venían teniendo clases con nosotros, con los matemáticos, y ellos necesitaban ver espacios vectoriales en ese momento por lo de sus materias. Al final se hizo álgebra para físicos, pero quedó el plan de estudios
como si estuviéramos matemáticos y físicos al mismo tiempo. Entonces, sí, sí, creo que es pertinente algún replanteamiento. Tendría que analizar más, no tengo una opinión completamente terminada, ¿no? De eso. Vale, gracias. Y por ahí hay otro mensaje, ¿no? De la maestra Silvia, de toda esta necesidad de metodologías activas que contemplen la diversidad de formas de aprendizaje. En caso contrario, no se logran generar aprendizajes significativos. Y yo concuerdo, es decir, nada nos cuesta experimentar. Además es divertido, la verdad es divertido hacer estos proyectos con los chicos. Hace unos semestres hice uno de criptografía en la facultad y fue bien, bien bonito. Y era cuando apenas empezaba la inteligencia artificial y le ganábamos a la inteligencia artificial porque no sabía cómo desencriptarnos. Bueno, ahí. Marlene, tiene la mano levantada. Sí, yo nada más igual, o sea, digo, esta propuesta nos lleva a muchas ideas, ¿no? A cómo repensar, ¿no? La evaluación y no solo estar evaluando con procedimientos, sino a partir de modelar situaciones. También nos dejas aquí como muy claro esta parte de integrar la tecnología. Y, por ejemplo, aquí en la normal superior, bueno, enseñamos matemáticas y finalmente la intención de esta propuesta también es como ir incorporando, ¿no? Algunos lenguajes de programación que nos puedan servir como herramientas, ¿no? Que se van utilizando. Además de fomentar la transversalidad, o sea, esta propuesta me deja como mucho pensando, porque realmente tratamos como no de enseñar matemáticas así como tal, ¿no? Entonces es importante irles enseñando a ellos, que ahorita con algunos ejemplos que dabas me iban surgiendo que bueno, estas imágenes médicas se analizan con matrices, que la seguridad informática depende del álgebra lineal. Entonces, como irle dando, ¿no? Esto que hablabas de la inteligencia artificial para transformar, pues en general, ¿no? Esta aplicación en las industrias, o sea, no solo dejarlo en enseñar matemáticas para que los alumnos vayan y enseñen matemáticas. Entonces, me surge la duda que digo, no sé, no creo que sea como para que me la respondas ahorita, ¿no? Sino a mí misma me surge esa duda de cómo podemos, ¿no? Desde nuestras escuelas normales, porque aquí trabajamos con los futuros profesores, diseñar esas estrategias de aprendizaje, donde el futuro profesor no solo sepa, ¿no? En este ejemplo, pues, por ejemplo, calcular determinantes de una matriz, que es lo que nos presentabas hace un rato, sino cómo es que ellos podrían explicar, ¿no? Estos propios eh, conocimientos o estos propios, estos modelos que ellos vayan generando, ¿no? Ese es como ¿qué será? El reto que nos queda, ¿no? Esta propuesta que nos estás planteando aquí, esto que estás presentando, me parece súper interesante, ¿no? Esto de repensar en cómo es que el celular reconoce nuestro rostro y se desbloquea. O sea, uno lo hace ya de manera automática, pero bueno, finalmente hay que ver desde el punto de vista de las matemáticas cómo se convierten en esta herramienta poderosa, ¿no? Entonces, sí me parece interesante, vamos a retomar, si ahí nos puedes compartir o lo vas a publicar o no sé qué vas a hacer con la información, si nos puedes compartir como más de esta propuesta para que nosotros también podamos irla aplicando desde la mirada de aquí de los normalistas. Entonces, felicidades, me parece súper interesante y bueno, vamos a entrarle también a estos detalles. Gracias. Gracias, maestra Marlene. Y justo lo que quería con esta charla es, pues que se diera esta comunicación. Hablamos mucho de transversalidad, el trabajo colaborativo, y de las partes más difíciles es, pues la relación entre personas, en hablarnos entre distintas disciplinas o formaciones o lo que sea. Eh, y es este punto de ponerse como que no sabes todo, ¿no? Yo lo digo así.
algo de lo que adolecemos mucho en la Facultad de Ciencias es no tenemos tantas técnicas didácticas, tantas metodologías didácticas como se puede ver en el programa de estudios, ¿no? Lo que se ha hablado con los estudiantes. Y creo que es una oportunidad bien bonita para que conversemos, normalistas, matemáticos, matemáticas de la facultad, para tener este intercambio de ideas. Creo que muy bien nos podríamos estar complementando y apoyando pues, para ver si estas propuestas podrían tener futuro. Lo que sí es que en un poco hedonismo es bastante divertido estar tratando de hacer cosas nuevas. Y también es divertido, no para uno nada más. Cuando lo trabaja con los estudiantes, se divierten, la verdad, aprenden bastante. Y creo que justo el propósito final de esta charla era eso, ¿no? Tender puentes. Y creo que en la Facultad de Ciencias podríamos tener un aprovechamiento bárbaro de toda este cuerpo de conocimiento que tienen en las normales de cómo trabajar didácticamente, ¿no? Y algo les podríamos compartir. Y este trabajo sí lo pienso escribir más bonito y se los comparto con mucho gusto y algunas otras ideas. Muy bien, pues, bueno, Silvia, si puede ser breve, Silvia, ya estamos sobre el tiempo. Sí, en realidad, yo solo quisiera felicitar a Andrés porque la verdad es que me da muchísimo gusto escucharlo y de verdad decirles que el trabajo que realizó mientras estuvimos diseñando un modelo académico, todo un marco curricular común, fue importante, ¿no? Porque además incorporó otros aprendizajes que regularmente no se miran en la media superior, como es el tema de los fractales. O sea, yo la verdad es que creo que cuando nosotros logramos comunicarnos y tener un mismo lenguaje de una ciencia que aparentemente es tan compleja, pero que en realidad explica la realidad de cada ser humano porque es lo que vivimos cotidianamente, pues ese es el lenguaje el que debemos desarrollar para poder disminuir justo el abandono escolar, ¿no? O la deserción escolar, ¿no? Entonces yo creo que se requieren muchos docentes que tengan la capacidad para poder transformar sus formas de enseñanza y por lo tanto las formas de aprendizaje de nuestras y nuestros estudiantes. Muchísimas gracias y de verdad muchas felicidades y gracias a todos por compartir el aprendizaje. Gracias, maestra. Silvia, muy buenas palabras para terminar el día de hoy. Marlene también, todos los que participaron. Andrés, te agradecemos enormemente y aquí te esperamos nuevamente. Muchas gracias. Al contrario, Sí, gracias a ustedes nos por gustó mucho. aguantarme tantito. Bueno, Gracias. que estés muy bien y muchos aplausos. Ay, gracias. Qué lindos todos. Hasta luego. Bye, Hasta cuídense. luego. Nos vemos en 15 días, recuerden. Ah, ok. Bye.